Hablar de los núcleos mediales del tálamo, que se encuentran medial a la lámina medular interna y tiene el núcleo dorsomedial, que tiene aferencias provenientes de la corteza entorrenal, la amígdala, núcleo pálido y colaterales del fascículo espinotalámico. A su vez tiene eferencias que van a dirigirse hacia la corteza prefrontal. Tiene funciones relacionadas con las conductas basadas en predicciones e emociones. A su vez, el núcleo ventromedial tiene aferencias que provienen. Ahora vamos a hablar de los núcleos talámicos laterales, que se encuentran divididos en una fila ventral y una fila dorsal. La fila dorsal se encuentra dividido en tres núcleos: el pulvinar, el posterior y el lateral. El núcleo lateral no se conoce sus aferencias, pero sus eferencias se van a dirigir a la circunvolución del cíngulo. Lo que es el posterior tiene aferencias del área 5 y eferencias que se van a dirigir al área 5 y 7 de la corteza cerebral. Lo que es el núcleo pulvinar, dividido en una región anterior, inferior, medial y lateral, donde todas van a recibir aferencias de lo que es los tubérculos cuadrigémenos superiores, pero sus eferencias se van a dividir la porción inferior a las áreas 18 y 19 de la corteza cerebral, y lo que las demás áreas se van a dirigir a la corteza temporoparietal. En la fila ventral tiene aferencias que van a provenir del globo pálido medial y de la sustancia negra. Ahora vamos a hablar de aún no se conocen. la fila ventral de los núcleos laterales del tálamo. Esta fila contiene tres núcleos independientes. El núcleo ventral anterior está subdividido en una porción parvocelular que recibe aferencias del globo pálido y una porción magnocelular que recibe aferencias de la sustancia negra. Estas porciones dirigen sus eferencias hacia la corteza del lóbulo frontal en una forma. El núcleo ventral lateral está subdividido en una porción oral, una porción caudal y una porción medial. La porción oral y la porción caudal reciben aferencias del globo pálido, mientras que la porción medial recibe sus aferencias de los núcleos cerebelosos. La porción oral dirige sus eferencias hacia la corteza premotora, mientras que la porción medial las dirige hacia el área 4 de la corteza del lóbulo frontal en una forma difusa. Ahora vamos a hablar del núcleo reticular del tálamo, que se encuentra entre la lámina medular externa y la cápsula interna. Tiene aferencias provenientes de los núcleos pedúnculo tontino y tálamo cortical y eferencias que se van a dirigir hacia los mismos núcleos. Con respecto a los núcleos interlaminares, estos están incluidos en el interior de la lámina medular interna, donde sus neuronas se caracterizan por sus proyecciones hacia el neostriado y hacia los otros núcleos talámicos. Dos de los grupos más destacados son el núcleo centromediano, que se va a encargar de inervar al neostriado y las áreas motoras de la corteza cerebral, y el núcleo parafascicular, que su función va a ser inervar a las áreas rostral y lateral del lóbulo frontal. Otros núcleos interlaminares reciben impulsos de las vías ascendentes del dolor e inervan a la corteza somatosensorial y parietal. Muy bien, bárbaro. A ver, ¿cómo queda? Bueno, los núcleos de la línea media van a consistir en un grupo de células adyacentes al tercer ventrículo y en la conexión intertalámica, cuyas aferencias provienen de la formación reticular. Va a estar compuesto por el núcleo paratenial, el cual se ubica ventral a la porción rostral de la estría medular del tálamo, y sus eferencias se dirigen hacia el complejo amigdalino y hacia la corteza singular anterior. Por el núcleo paraventricular, que se ubica en la porción supraóptica medial junto con el tercer ventrículo, y sus neuronas envían sus axones hasta la neurohipófisis, donde secreta oxitocina. Por el núcleo reuniens, que se ubica en la comisura gris intertalámica, y por el núcleo romboidal, el cual no se conocen aún descripciones. Los núcleos del tálamo se clasifican según sus conexiones en núcleos de revelo y núcleos asociativos. Los núcleos de revelo son aquellos a los cuales llegan impulsos predominantemente desde un único origen, como puede ser una vía sensitiva o un núcleo cerebeloso o los núcleos basales.
La información nerviosa que se recibe es procesada y luego es enviada a una región circunscripta de la corteza sensitiva, motora o límbica. Los núcleos de Rebelo comprenden a los núcleos geniculados medial y lateral y los núcleos talámicos ventral posterolateral, ventral posteromedial, ventral lateral y los ventral anterior y los del grupo anterior. Bueno, por otro lado están los núcleos asociativos, que reciben impulsos de varias regiones o estructuras corticales diferentes y generalmente envían sus fibras hacia más de un área asociativa de la corteza cerebral. Incluyen el dorsal medial, lateral posterior y los del complejo pulvinar. Los núcleos talámicos también se pueden clasificar según las señales tálamo-corticales generadas como reacción a la estimulación eléctrica administrada en un punto concreto de su interior, en específicos e inespecíficos. En cuanto a los específicos, la estimulación eléctrica focal en uno de estos núcleos conduce a una respuesta evocada muy circunscripta de conducción rápida en la corteza ipsolateral cerebral. A este grupo pertenecen todos los núcleos antes dicho de Rebelo y asociativos. Por otra parte, los inespecíficos, la estimulación eléctrica focal de uno de sus núcleos origina una actividad difusa en la corteza de ambos hemisferios cerebrales y su tiempo de latencia es considerablemente mayor que el estímulo de un núcleo específico. Estos núcleos participan en la modulación de la excitabilidad de grandes regiones corticales. Estos núcleos incluyen los grupos de la línea media, el grupo interlaminar y una porción del ventral anterior. Bueno, en conclusión decimos de la organización del tálamo que todos los núcleos talámicos, con pocas excepciones, dan lugar a proyecciones eferentes que se dirigen a determinada porción de la corteza cerebral. Estas regiones corticales proporcionan a su vez conexiones recíprocas que vuelven al núcleo talámico de origen. Acá les dejo un resumen de lo que yo acabo de decir, donde tenemos los núcleos de Rebelo, asociativos, específicos e inespecíficos.